La casa olía a canela por la vela que Megan había encendido para crear un ambiente acogedor para revisar el trabajo de los alumnos. Le encantaban estas tardes tranquilas en las que podía sumergirse en el trabajo de sus alumnos. El reloj de la sala de estar marcaba las 9, pero aún quedaban muchos ensayos por hacer sobre la influencia de los impresionistas en el arte moderno. Megan se ajustó las gafas de lectura y se frotó el cuello, donde habitualmente descansaba el collar de su madre, la única joya que llevaba siempre. Fina factura, un delicado tejido de oro blanco con pequeños diamantes, no demasiado caro, pero infinitamente querido por ella. Estaba tomando notas con un bolígrafo rojo en los márgenes de otro papel cuando la puerta principal se abrió con estrépito. Se oyó un alboroto en el pasillo, algo que se caía. Megan suspiró. Ya había aprendido a reconocer el estado de su marido por la forma en que abría la puerta. «Meg, ¿dónde estás?» La voz de Randall sonaba arrastrada. Entró a trompicones en el salón, agarrándose a la pared. Olía a whisky y a cigarrillo, aunque hacía 3 años que había dejado de fumar. «Estoy trabajando, Randall», respondió Megan con calma, sin apartar los ojos de los papeles. Había aprendido a mantener la calma cuando su marido volvía así. «¿Trabajando? ¿Todavía trabajando?» Sonrió torcidamente, acercándose. «¿Tenemos dinero? Necesito dinero, pronto». «No hay dinero», Megan negó con la cabeza. «Sabes que falta una semana para el día de pago, y ya nos lo hemos gastado casi todo». Randall se apoyó en la mesa, cerniéndose sobre ella. De él emanaban calor y olor a alcohol. «Tiene que haberlo. Siempre escondes algo». Empezó a rebuscar en los cajones del escritorio, desparramando papeles. «¡Para! ¡Que lo vas a liar todo!». Megan intentó detenerlo, pero él le apartó la mano. Su mirada se posó en el collar. «¿Y esto qué es? Sentado aquí en oro y ya ves que no hay dinero. No te atrevas, es de mamá». Pero Randall ya estaba buscando el cierre. Sus dedos estaban torpes por la bebida y tiró demasiado fuerte. Los eslabones se clavaron en su cuello antes de que el cierre se diera. Megan gritó de dolor y sorpresa. «Me llevo esto para tus gastos de manutención». Apretó el collar en su puño. «Basta de ser princesa. Es hora de pagar la cuenta». Megan miró a su marido y no lo reconoció. ¿Dónde estaba el sonriente propietario de un concesionario de coches que la había encandilado en un acto benéfico 5 años atrás? Había sido tan elegante con su traje azul marino, tan guapo, cortejándola con flores y conduciendo su Mercedes a las exposiciones. Se había enamorado de su entusiasmo, de la forma en que hablaba de su negocio, de sus sueños de ampliarlo. Ahora estaba frente a ella un hombre arrugado y decaído, con una camisa rancia que apestaba a alcohol. «Devuélvemelo», dijo Megan en voz baja pero con firmeza, tendiéndole la mano. «No lo haré», deslizó el collar en el bolsillo. «Tenemos que vivir de alguna manera. Randall, es lo último que me queda de mi madre, por favor». Algo en la voz de ella le hizo dudar. Miró a su mujer con aire casi sobrio, pero negó obstinadamente con la cabeza. «Lo discutiremos mañana», y se dirigió a las escaleras tambaleándose. Megan permaneció sentada a la mesa, entre los papeles dispersos de los estudiantes. Tenía un nudo en la garganta y las marcas del collar roto le ardían en el cuello. Se frotó distraídamente el cuello, mirando fijamente una redacción poco trabajada. Las líneas se desdibujaban ante sus ojos. 5 años atrás, las cosas habían sido muy diferentes. Estaba enseñando historia del arte en la universidad cuando una amiga la invitó a una subasta benéfica. Randall había puesto a la venta uno de sus coches en beneficio de un hospicio infantil. Él se ofreció a enseñarle la colección de coches raros de su sala de exposiciones. Megan recordaba cómo paseaban entre los coches relucientes y pulidos y cómo él le contaba la historia de cada modelo con tanta pasión. Ella nunca había imaginado entonces que un día él le robaría las joyas para conseguir dinero para una copa.
que su exitoso negocio quebraría por culpa de decisiones arriesgadas y deudas, que un hombre divertido y seguro de sí mismo se convertiría en un borracho agresivo. Megan recogió lentamente los papeles desperdigados. Hablaría con él mañana, cuando se le pasara la borrachera, pero algo le decía que esa conversación ya no cambiaría nada. Megan estaba tumbada en el dormitorio de invitados, escuchando los fuertes ronquidos de su marido detrás de la pared. En los últimos meses había dormido aquí cada vez más a menudo, incapaz de soportar el olor a alcohol y el sueño agitado de Randall. Sus dedos seguían buscándose el cuello, donde el collar, regalo de graduación de su madre, yacía familiarmente en su cuello. Su cuello parecía inusualmente desnudo ahora. La luz de la farola brillaba a través de las cortinas, proyectando extrañas sombras en la pared. Megan recordaba a su madre abrochándose el collar al cuello frente al espejo aquella tarde de junio. «Es una joya muy especial, cariño», le había dicho corrigiendo el mechón despeinado de su hija. «Se lo regalaron a mi abuela en su boda, luego a mi madre, luego a mí, y ahora es tuyo». Los finos dedos de mamá, ya afectados por la artritis, acariciaron con cariño las hebras doradas entrelazadas. 2 años después, mamá se había ido, rápida e inesperadamente, en cuestión de días, a causa de un derrame cerebral. El collar se había convertido no solo en una joya para Megan, sino en un vínculo vivo con un ser querido. Se frotó distraídamente el lugar del cuello donde el metal se le había clavado en la piel cuando Randall se lo arrancó. El reloj del pasillo dio las 2. Megan se dio la vuelta sobre el otro costado, pero el sueño no llegaba. Sus pensamientos volvían una y otra vez a cómo todo había empezado a desmoronarse. Hacía un año, vivían de forma muy diferente, no lujosa, pero sí decente. Randall tenía un próspero concesionario de coches, hacían planes para el futuro, pensaban en tener un hijo, y entonces empezaron los problemas con los proveedores. Randall empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, volviendo hosco e irritable. Un día ella olió a alcohol, pero él lo descartó como una simple reunión con sus socios y tuvo que beber para mantener la relación. Megan lo creyó, o quiso creerlo. Pronto quedó claro que las cosas no iban nada bien. El banco denegó un préstamo para el desarrollo, viejas deudas empezaron a presionar. Randall intentó salvar el negocio, pero solo conseguía hundirse más en el agujero financiero. Cada vez bebía más a menudo, diciendo que le ayudaba a relajarse y a pensar mejor. Megan recordó la noche en que llegó a casa inusualmente tranquilo y dijo que el salón iba a cerrar. Lo había abrazado, asegurándole que lo superarían, que volverían a empezar. Pero Randall ya no era el hombre decidido que había sido. Era como si se hubiera derrumbado al perder el trabajo de su vida. Al principio intentó encontrar trabajo, pero cada rechazo le sumía más en la depresión, y la depresión le llevó a la botella. Sus ahorros se esfumaban. Megan hacía horas extra en la universidad, pero su sueldo apenas le alcanzaba para vivir. Y Randall volvía borracho, exigiendo dinero, acusándola de no mantenerlo lo suficiente. El collar. Nunca se había metido con sus pertenencias. Aquello era una nueva y aterradora frontera. Megan se sentó en la cama y encendió la luz nocturna. Con su tenue luz, la habitación parecía extraña e incómoda. Cogió el teléfono y dudó. Llamar a su padre en mitad de la noche, ¿qué podía ser más infantil e indefenso? Pero marcó el número como si su mano hubiera alcanzado los botones. Los pitidos parecían inesperadamente fuertes en el silencio de la noche. Al cuarto tono, una voz familiar, un poco ronca por el sueño, le dijo: «¿Megan? ¿Qué pasa?» «Papá». Se quedó callada, sin saber cómo explicar todas las cosas que habían pasado, que llevaban pasando desde hacía un año. Cómo contar la lenta destrucción de su familia, cómo el hombre al que amaba se estaba convirtiendo en alguien extraño y aterrador. «Enseguida voy», dijo su padre,
con voz serena y dura. No, no tienes que hacerlo. Es demasiado tarde. Megan. Su padre dijo su nombre de la forma en que lo había hecho de niño cuando trataba de ocultar algo importante. Estaré allí en 40 minutos. Ella no discutió. Colgó el teléfono y escuchó los ronquidos detrás de la pared. Las cosas serían diferentes por la mañana, podía sentirlo. La noche en vela llegaba a su fin y, en algún lugar del crepúsculo previo al amanecer, maduraba una decisión que temía admitir ante sí misma. La mañana era gris y húmeda. Megan tuvo tiempo de ducharse y preparar café antes de que sonara el timbre. Randall seguía dormido en el piso de arriba. Después de la noche anterior, rara vez se despertaba antes del mediodía. Harrison Brightwood estaba en el porche, alto y recto, con un austero abrigo oscuro. A pesar de lo temprano que era, parecía sereno y decidido. Megan enderezó la espalda involuntariamente. Su padre siempre tenía ese efecto en ella. «Pareces cansada», comentó al entrar en la casa. Olía a frescor y a colonia cara, olores familiares de la infancia que Megan siempre había asociado con la seguridad y la paz. Entraron en la cocina. Megan le sirvió a su padre café solo, sin azúcar, como a él le gustaba. Harrison miró a su alrededor, fijándose en los detalles. Los platos sin lavar en el fregadero, las botellas vacías que Randall no se había molestado en esconder, el desorden general poco característico de su pulcra hija. «Cuéntamelo todo», dijo en voz baja, sentándose a la mesa de la cocina. Megan se hundió en la mesa, frotándose el cuello donde quedaban las marcas apenas visibles del collar roto. Empezó a hablar, despacio al principio, luego cada vez más deprisa, como si hubiera estallado un dique. Sobre el cambio gradual de Randall, sobre sus crisis nerviosas, sobre el dinero desaparecido, sobre el incidente de ayer con el collar. Harrison escuchaba en silencio, solo la papada recorriéndole los pómulos. «¿Dónde está el collar ahora?», preguntó cuando ella terminó. «En su casa. Dijo que lo recogería a cuenta de mi manutención», sonrió Megan con amargura. «A cuenta de tu alojamiento», repitió Harrison lentamente. «En la casa que te regalé para tu boda». Se oyeron pasos en el piso de arriba, pesados y desiguales. Un momento después, Randall bajó a la cocina, arrugado, con una camiseta rancia. Se quedó inmóvil en la puerta al ver a su suegro. «Buenos días, Randall». La voz de Harrison sonaba engañosamente suave. «Estábamos hablando de tus nuevos métodos para generar ingresos». Randall desvió la mirada de su esposa a su suegro. «Esto es un asunto familiar», se le escapó finalmente. «Exactamente, un asunto familiar, y yo soy parte de esa familia», se levantó Harrison. «¿Dónde está el collar de mi difunta esposa?» «Yo no...» Randall empezó, pero Harrison le interrumpió. «Por lo visto has olvidado quién soy. Permítame que se lo recuerde. Durante 20 años fui juez federal. Tengo suficientes contactos como para averiguarlo todo sobre tus asuntos. Tus deudas con los corredores de apuestas, tus impuestos impagados y esos negocios turbios que hundieron tu empresa». Randall se puso pálido. Nunca se había interesado por el pasado de su suegro, conformándose con la versión de abogado de éxito retirado. «El collar», repitió Harrison. «Lo venderé. Necesito el dinero». Randall intentó enderezarse, pero bajo la pesada mirada de su suegro volvió a encorvarse. «Muy bien, entonces». Harrison se puso de pie. «Te doy de plazo hasta esta noche. O le devuelves el collar a tu hija, o continuaremos esta conversación en otro lugar. Y créeme, no te va a gustar este sitio». Randall permaneció en silencio, apretando la mandíbula con fuerza. «Megan, recoge tus cosas». Harrison se volvió hacia su hija. «De momento te quedarás en mi casa. Tu habitación siempre está preparada». Fuera de la ventana empezaba a llover. Sus gotas tamborileaban silenciosamente sobre el cristal. Megan se tocó distraídamente el cuello, donde debería haber estado el collar. Subió a recoger lo imprescindible,
dejando a su padre y a su marido solos en el opresivo silencio de la cocina. La casa de su padre recibió a Megan con el olor familiar de las encuadernaciones de cuero y el café. Nada había cambiado desde que ella vivía aquí. Los mismos muebles austeros de caoba, los mismos lomos de libros de consulta jurídica en las estanterías, el mismo orden perfecto en todo. Solo había más fotografías en la repisa de la chimenea. Su padre había seguido documentando la vida de su hija incluso después de casarse. Harrison la condujo al estudio, el lugar más sagrado de la casa, donde de niña solo había podido entrar en ocasiones especiales. Megan se sentó en el sillón de cuero, que crujía igual que 15 años atrás. «Tienes que ver esto», dijo su padre sacando una gruesa carpeta de la caja fuerte. «No quería enseñártelo antes, esperaba no tener que hacerlo». Megan miró a su padre incomprensiblemente. «¿Qué es?» «Información sobre tu marido. Empecé a recopilarla justo después de tu boda. Algo en él me alertó desde el principio». Abrió la carpeta. Dentro había fotos, impresiones de extractos bancarios, algunos papeles. Las fotos mostraban a Randall reuniéndose con personas de aspecto dudoso en lugares igualmente dudosos. «¿Le has estado siguiendo?» Megan sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «¿Todo este tiempo?» «Le he estado protegiendo». Harrison se encaramó al borde de la mesa. 20 años en los tribunales federales me enseñaron a ver a través de la gente. Randall empezó a pedir dinero prestado antes de que os casarais. Su concesionario de coches estaba al borde de la quiebra incluso entonces. Pero parecía tan exitoso. Megan tanteó el papeleo. Pedía préstamos para cubrir otros préstamos, el clásico esquema piramidal, y luego empezó a pedir préstamos a gente que no demanda si no le devuelven el dinero. Harrison sacó otra carpeta. «Y esta es la historia de su primer matrimonio, el que no te contó». Megan se sintió mareada. Se quedó mirando el certificado de matrimonio, fechado 8 años antes. El certificado de divorcio decía: «Divorcio por abuso económico y moral del cónyuge». Su primera esposa perdió su casa, todos sus ahorros, y casi va a la cárcel por las deudas que le metió. La voz de su padre sonaba apagada. «La encontré. Hablé con ella. La historia es exactamente la misma que la tuya. Primero fue el marido perfecto. Luego empezaron las deudas, la bebida y la manipulación». Megan recordó cómo Randall siempre evitaba hablar de su pasado, con qué destreza cambiaba de tema. Cómo había explicado la ausencia de parientes en su boda por su complicada relación con su familia. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» Harrison suspiró pesadamente. «Estabas tan enamorado. Esperaba equivocarme, que cambiara contigo. Además, no tenía pruebas directas de actividades ilegales, solo sospechas. Me limité a observar y esperar, lista para intervenir en cualquier momento». Sacó otro documento. «Y esta es una lista de sus deudas actuales. Contiene importes, nombres de acreedores y fechas». Megan pasó los ojos por las cifras y sintió que las náuseas le subían a la garganta. La cantidad total era astronómica. «Eso es más de lo que vale todo su antiguo concesionario de coches», susurró. «Exacto. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que pidió prestado la mayor parte de ese dinero ya después de que el negocio quebrara. No fueron a salvar el negocio. Lo perdió. Tu marido es un jugador, Megan, un jugador con años de experiencia». Todo encajaba. Sus ausencias nocturnas, las llamadas de desconocidos, las constantes peticiones de dinero. ¿Cómo le había gritado cuando ella se negó a retirar los últimos ahorros de su cuenta? Estaba tan ciega. Megan escondió la cara entre las palmas de las manos. «No». Su padre se agachó junto a ella y le puso una mano en el hombro. «Estabas enamorada. Tiene una forma de encantar a la gente, de ganarse su confianza. Su primera mujer tampoco se dio cuenta enseguida de con quién estaba tratando». «¿Y el collar? ¿Podría realmente venderlo?» «Ya lo ha intentado». Harrison sacó una fotografía.
Mis hombres lo fotografiaron esta mañana delante de una casa de empeños, pero el dueño es un viejo conocido mío. Se negó a aceptar las joyas. Megan se quedó mirando la foto. Randall fuera de la casa de empeños, todavía con la misma camiseta rancia, con su collar en las manos. El hombre de la foto era un completo desconocido. ¿Qué pasa ahora?, ella preguntó. Eso depende de ti. Papá volvió a guardar los papeles en la carpeta. Puedo presionarle, hacer que devuelva el collar, puedo ayudarte con el divorcio, puedo hacer que sus deudas se conviertan en un caso criminal. Depende de ti. Lentamente oscurecía fuera de la ventana de la oficina. Megan se quedó mirando las fotos familiares de la pared. Aquí estaba graduándose en la universidad. Aquí estaba recibiendo su primer premio como profesora. Aquí estaba su boda. La última foto la mostraba radiante de felicidad y a Randall sonriendo con su característica sonrisa encantadora. Ahora podía ver lo falsa que era esa sonrisa. Necesito pensar, dijo finalmente. ¿Puedo quedarme aquí unos días? Por supuesto, tu habitación siempre te está esperando. Volver a la universidad estaba resultando inesperadamente difícil. Megan podía sentir las miradas indiscretas de sus colegas sobre ella. Las noticias vuelan en un pueblo pequeño, sobre todo cuando se trata de la familia de un ex juez federal. Intentó seguir como siempre, revisando trabajos, dando clases, pero no parecía real, como si estuviera viendo una película sobre su vida. Ashley la esperaba en la sala de profesores. Eran amigas desde que eran estudiantes y ahora enseñaban historia del arte juntas. Ashley le puso una taza de café delante y se sentó a su lado. «No has contestado al teléfono», pudo oír la preocupación en la voz de su amiga. «Mi teléfono se quedó sin batería», mintió Megan, aunque en realidad no quería hablar con nadie. «Vamos», Ashley se acercó. «Ayer vi a Randall fuera de la casa de empeños. No estaba en su mejor momento». Megan removió su café sin levantar la vista. No sabía cómo explicarle a su amiga lo que a ella misma le costaba entender. «¿Sabes?», empezó Ashley despacio. «Cuando lo conociste, yo estaba encantada. Guapo, exitoso, galante, como sacado de una novela romántica. Pero luego empecé a notar pequeñas cosas. La forma en que siempre intentaba controlar la conversación, lo hábilmente que desviaba el tema cuando se trataba de su pasado, cómo te observaba atentamente en las fiestas. ¿Por qué nunca hablabais? ¿Habrías escuchado? Cuando insinué que estaba precipitando las cosas, te ofendiste y no me dirigiste la palabra durante una semana». Megan recordó aquella conversación. Efectivamente, entonces se había enfadado con su amiga. Y entonces Randall, de algún modo imperceptible, había empezado a distanciarla de sus antiguos amigos. Siempre encontraba razones para no ir a las reuniones. Decía que tenían otros intereses. El teléfono vibró. Una llamada de Randall. Megan dudó, pero contestó de todos modos. «Cariño», su voz sonaba desacostumbradamente suave. «Lo tengo todo resuelto. Estaba equivocado. Hablemos de ello. Recuperaré el collar, te lo prometo. Es solo que esto es tan difícil para mí. Sabes cuánto te quiero. No tiene sentido sin ti». Ashley, al oír las notas familiares en su voz, cogió con decisión el teléfono de su amiga y colgó la llamada. Manipulación clásica. Llegó una voz desde la puerta. Diane Foster, la profesora de literatura, estaba allí. Primero agresión, luego remordimiento, después presión por compasión. Ya he pasado por eso. Diane tomó asiento junto a ella. Megan siempre había admirado su elegancia y su fuerza interior, pero nunca conoció su historia. «Mi primer marido se parecía mucho a tu Randall», dijo Diana en voz baja como si hablara de algo ya pasado. «Exitoso, encantador, lo hacía todo estupendamente. Y luego vinieron las deudas, las rabietas, las acusaciones. También intentó quedarse con mis joyas. Dijo que las vendería y devolvería el dinero inmediatamente, que solo había que aguantar.
¿Sabes de qué me di cuenta entonces? No era por el dinero. Necesitaba demostrarse a sí mismo que podía controlarme, que podía hacerme renunciar a mis posesiones más preciadas. ¿Cómo te fuiste? Megan preguntó en voz baja. No enseguida. Al principio me daba vergüenza admitir que me había equivocado. Luego me daba miedo volver a empezar. Apareció con flores, se disculpó, prometió cambiar. Y le creí 1, 2, 3 veces. Hasta que me di cuenta de que cuanto más me quedara, más difícil sería dejarlo. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Randall. Te quiero. Estaré perdida sin ti. ¿De verdad quieres eso? Megan se quedó mirando la pantalla y por primera vez vio sus palabras como lo que eran, no una muestra de amor, sino un intento de aferrarse al control. Recordó cómo la había aislado discretamente de sus amigos, cómo había criticado sus decisiones, cómo la había hecho dudar de sí misma. ¿Sabes? Ashley le puso una mano en el hombro. Siempre has sido fuerte. Solo lo olvidaste por un tiempo. La sala de profesores estaba en silencio. La lluvia lloviznaba fuera de la ventana. Los estudiantes se apresuraban por los caminos entre los edificios. La vida seguía. Megan pensó en sus alumnos, en cómo les enseñaba a ver la belleza en el arte, a comprender la intención del artista. Quizá había llegado el momento de que ella aprendiera a ver la verdad tras la bella fachada, a comprender los verdaderos motivos de las acciones. El teléfono volvió a sonar. Esta vez Megan simplemente lo apagó. La noche fue sorprendentemente tranquila. Megan estaba sentada en la biblioteca de la casa de su padre, intentando concentrarse en la preparación de las clases de mañana, pero sus pensamientos se le escapaban una y otra vez. Estaba acostumbrada a trabajar al son de la música clásica, pero aquí reinaba un silencio casi sonoro. A su padre no le gustaban las distracciones. El timbre sonó bruscamente. Harrison, que estaba escribiendo en su escritorio, levantó la vista de sus papeles. El ama de llaves, la señora Parker, que había trabajado en la casa cuando Megan era aún una niña, se apresuró a abrir. «Señor Brightwood, hay...» Su exclamación fue interrumpida por una áspera voz masculina. «¿Dónde está mi mujer?» Randall irrumpió en el vestíbulo, apestando a licor. Sus ropas, habitualmente pulcras, estaban arrugadas y la barba incipiente le hacía casi irreconocible. Harrison se levantó de la mesa. «Señora Parker, suba, por favor». El ama de llaves se apresuró a marcharse, lanzando una mirada de preocupación a Megan. Se quedó paralizada en la puerta de la biblioteca, agarrando con fuerza su carpeta de notas. «¡Megan!». Randall dio un paso hacia ella, pero Harrison le cerró el paso. «Sal de mi casa». «¿Tu casa?». Randall rió histéricamente. «¿Y mi casa? ¿La que regalaste tan generosamente? ¿Creías que ibas a comprarme? Sé que siempre pensaste que yo era indigno de tu preciosa hija. Has demostrado ser indigna». La voz de Harrison seguía siendo tranquila, pero había una nota de acero en ella. «Randall, vete». Megan finalmente encontró su voz. «Estás borracho. No me digas lo que tengo que hacer». Se volvió bruscamente hacia ella. «Eres igual que él. Crees que puedes dirigirlo todo. Y aquí voy yo a tomar el mando y contarle a todo el mundo la familia perfecta que tenéis. Cómo papá juez encubrió los hechos oscuros, cómo...». Su diatriba fue interrumpida por el ruido de los coches que se acercaban. A través de los grandes ventanales del vestíbulo se veían 2 todoterrenos negros entrando en el patio. «Aquí vienen sus... acreedores», Harrison dijo la palabra con un ligero remilgo. «Les he dicho dónde encontrarte». El rostro de Randall cambió. Ya no quedaba rastro de su agresividad de borracho. Se puso pálido y retrocedió hacia la puerta. «No lo entiendes. No son quienes dicen ser», le tembló la voz. «Megan, cariño, ayúdame. Te lo explicaré todo, dame tiempo». 4 hombres corpulentos salieron de los coches. Sus trajes no podían ocultar sus impresionantes físicos.
Uno de ellos saludó a Harrison con una inclinación de cabeza. «Sargento Morrison», respondió el padre de Megan con una leve inclinación de cabeza. «Me alegro de que haya podido venir». «Siempre dispuesto a ayudar, señoría», respondió el hombre. «Señor Preston, por favor venga con nosotros. Tenemos algunas preguntas sobre sus asuntos financieros». «No, no pueden. Megan». Randall corrió hacia su mujer, pero dos hombres ya le sujetaban de los brazos. «Fue todo él. Él lo preparó todo. Tú me quieres, ¿recuerdas?» Megan miró a su marido y no lo reconoció. ¿Dónde estaba el hombre seguro de sí mismo que una vez se había ganado su corazón? Delante de ella había un hombre asustado y patético, dispuesto a hacer cualquier cosa para eludir responsabilidades. «Por favor, no montes una escena», dijo Harrison como si estuviera tratando con un niño malhumorado. «Estos señores solo quieren hablar con usted. Hable por ahora. Te arrepentirás». Randall se sacudió en los brazos de los hombres que lo sujetaban. «Se lo contaré todo, todo». «Claro que lo harás», respondió Harrison con calma. «Y sobre los documentos falsificados de los coches y los tratos falsos, y el dinero que pediste prestado contra propiedades inexistentes. Me lo contarás todo». Randall se quedó sin fuerzas, como si le hubieran soltado el aire. Megan vio cómo un espasmo de miedo le recorría la cara. Sus ojos se aceleraban, buscando una salida. Era como una escena de una película barata, pero estaba sucediendo en la realidad, en el elegante vestíbulo de la casa de su padre. «Llamaré a un abogado», murmuró. «No tenéis derecho a...» «Lo tenemos», le interrumpió el sargento Morrison. «Tenemos una orden judicial. Vamos». Megan vio cómo sacaban a su marido de la casa y lo metían en el coche. No se resistió, solo murmuró algo para sí. El segundo todoterreno permaneció en la puerta, un recordatorio silencioso de que la casa estaba vigilada. ¿Era eso necesario?, preguntó a su padre cuando los coches desaparecieron al doblar la esquina. «Sí», Harrison le puso una mano en el hombro. «Si no, no se habría detenido. La gente como él no entiende de medias tintas». «¿Quiénes son esas personas?» «La policía. Delitos financieros. Llamé a un viejo amigo cuando vi que Randall se dirigía hacia aquí. Llevan mucho tiempo esperando una razón para tomarle en serio». Megan asintió. El interior estaba vacío y, de algún modo, muy tranquilo. Pensó que le dolería ver la caída del hombre que amaba, pero solo sintió cansancio y un extraño alivio. «S.R.A. Parker», Harrison llamó. «¿Sería tan amable de traernos un té a la biblioteca?» La tarde volvió a ser tranquila, solo que ahora este silencio no era agobiante, sino tranquilizador. Megan se sentó en su escritorio y abrió su carpeta de esquemas. Mañana tenía clase, tenía que prepararse. La vida continúa. La mañana empezó con una llamada de la comisaría. Harrison escuchaba con rostro impenetrable, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Megan observaba a su padre con su taza de café, intentando adivinar por su reacción lo que estaba pasando. «Randall ha sido puesto en libertad bajo palabra», informó Harrison, colgando el teléfono. Después de hablar con los detectives, montó un escándalo en comisaría, gritando que le perseguían, intentando huir. Tuvimos que calmarlo en la celda. Megan removió el azúcar de su café en silencio. La cuchara tintineó suavemente contra las paredes de porcelana de la taza, un sonido de una vida pasada y comedida en la que todo era simple y llano. «La policía tiene material suficiente para una investigación seria», continuó papá. «Pero yo puedo cambiar las cosas, si tú quieres». «¿Qué quieres decir?» «Hay dos maneras». Harrison se sentó frente a su hija. «La primera, dejamos que la investigación siga su curso. Con todas las maquinaciones financieras de Randall, se enfrenta a un tiempo serio. 2. Utilizaré mis contactos para suavizar los cargos, a cambio de un divorcio limpio y su completa desaparición de tu vida». Megan se levantó de la mesa y se acercó a la ventana.
Más allá del césped perfectamente cortado comenzaba el parque donde había jugado de niña. Todo había parecido tan sencillo entonces, blanco y negro, bien y mal. Ahora cada decisión estaba pintada con tonos grises. ¿Qué te parece?, preguntó sin darse la vuelta. Creo que merece ser castigado, pero también creo que un juicio largo no será bueno ni para ti ni para la reputación de la familia. Su teléfono vibró en su bolsillo, un mensaje de Ashley. Vi a Randall fuera de una casa de empeños en Maple Street. Tiene mal aspecto. Algo se agitó en mi interior. Maple Street estaba justo al lado de la universidad. Megan imaginó a su marido deambulando por lugares familiares, tratando de vender su collar. «Quiero ir a la casa de empeños», dijo con firmeza. «Enviaré a James contigo». Harrison señaló con la cabeza al guardia que había estado de guardia fuera de la casa desde la noche anterior. La casa de empeños Golden Crown estaba situada en un viejo edificio de ladrillo. La campana sobre la puerta tintineó y Megan se vio envuelta en un olor peculiar, una mezcla de metal, polvo y esperanzas incumplidas de otras personas. Detrás del mostrador había un hombre mayor con una lupa en la mano. Miró a Megan cuando entró y asintió comprensivo. «¿Señorita Brightwood?» Su padre me advirtió que podría entrar. Sacó una conocida caja de terciopelo de debajo del mostrador. Su marido trajo estas joyas 2 veces. La primera vez me negué a aceptarlas. La segunda vez insistió más. Tuve que llamar a seguridad. Megan abrió la caja. El collar yacía sobre el terciopelo desgastado, intacto, ileso. Pasó el dedo por el tejido familiar, recordando las manos de su madre cerrando el candado. ¿Cuánto pidió por él? 10,000. Sacudió la cabeza el dueño de la casa de empeños. Vale 3 veces más, pero estaba dispuesto a regalarlo por nada. La gente así suele hacer eso. Necesitan dinero rápido, cueste lo que cueste. Megan sacó su cartera. ¿Cuánto debo por el depósito? En absoluto. El hombre sonrió suavemente. Le debo a tu padre mucho más que el coste de un par de días de depósito. De camino a casa, Megan pensó en el collar que tenía en la palma de la mano. Cada diamante, cada curva del tejido de oro guardaba un recuerdo de las mujeres de su familia. Bisabuela, abuela, madre. Ahora también contenía su propia historia, una historia de errores y epifanías. En casa, su padre la esperaba con los papeles del divorcio. Estaban sobre la mesa de la biblioteca, una pila ordenada de documentos que podrían redibujar 5 años de su vida. Hablé con Randall, informó Harrison. Le expliqué la situación. Firmará lo que haga falta a cambio de ayuda con su caso. No evitará el castigo por completo, pero tendrá libertad condicional en vez de tiempo real. Y se irá a otro estado. Resulta que tiene parientes allí de los que nunca me habló. Megan se sentó ante el escritorio y pasó los dedos por la superficie lisa de los documentos. En algún lugar, entre las líneas del texto legal, se escondía su futuro, poco claro, aterrador, pero ya sin relación con el hombre al que una vez había confiado su vida. Cuando mi madre me entregó esta joya, me dijo que no era solo una joya. Es un símbolo de la fortaleza de las mujeres de nuestra familia, de su capacidad para tomar decisiones difíciles y seguir adelante con sus vidas. En silencio, Harrison le tendió un bolígrafo. Megan lo cogió, pensando un momento. Hacía 5 años había firmado otro documento, un certificado de matrimonio. Entonces su mano había temblado de emoción y felicidad. Ahora estaba firme. La firma estaba sobre el papel, clara y segura. Con esa firma, Megan tachaba no solo el matrimonio, sino su ingenuidad, su ceguera, su disposición a creer una hermosa mentira. En algún lugar de lo más profundo de su alma, el dolor de la pérdida seguía siendo persistente, pero no podía ahogar lo más importante, la sensación de que su decisión había sido la correcta. Al otro lado de la ventana florecía un día primaveral. Megan observó cómo el sol jugaba con los diamantes de su collar, proyectando reflejos iridiscentes sobre la pared.
Cada destello era como una pequeña promesa, la promesa de una nueva vida en la que ya no permitiría que nadie le arrebatara lo que era suyo por derecho, ni sus joyas, ni su dignidad, ni ella misma. El juzgado siempre olía de un modo peculiar, una mezcla de papelería, pulimento de madera y algo sutilmente oficial. Megan recordaba ese olor de su infancia, cuando su padre a veces la llevaba a trabajar con él. Por aquel entonces, los pasillos le habían parecido interminables y las personas vestidas de traje le habían parecido celestiales. Ahora ella misma caminaba por esos pasillos, con los tacones golpeando el suelo de mármol, vestida con un traje azul marino y una carpeta de documentos en las manos. Ashley había insistido en acompañarla. Su amiga esperó en un banco mientras Megan presentaba los papeles en la oficina del secretario. El procedimiento fue sorprendentemente mundano. Nada dramático, solo rellenar y sellar formularios metódicamente. Señorita Brightwood, la mujer de pelo gris que estaba detrás del mostrador le entregó una copia de la solicitud. Su caso está previsto para la semana que viene. Dadas las circunstancias y la naturaleza de la situación, el proceso será acelerado. Megan sabía que su padre se había ocupado de todo, se había puesto en contacto con las personas adecuadas y les había explicado la situación. Le daba un poco de vergüenza utilizar su influencia, pero él insistió. Cuanto antes acabe esta farsa, mejor para todos. Saliendo del despacho, tomó asiento junto a Ashley. Su amiga le tendió en silencio una botella de agua. Siempre sabía lo que se necesitaba, incluso cuando Megan no se daba cuenta. «¿Cómo estás?», preguntó Ashley mientras Megan daba unos sorbos. Es raro, está vacía por dentro, pero es una especie de vacío correcto, como en un aula después de que los alumnos hayan aprobado un examen importante. El teléfono de su bolso vibró. Randall. Había llamado todos los días desde que le entregaron los papeles preliminares, a veces suplicando, a veces amenazando, a veces intentando dar lástima. Megan había aprendido a ignorar las llamadas. En la universidad le esperaba una sorpresa. Sus compañeros habían organizado un pequeño almuerzo en la sala de profesores. Nada del otro mundo. Bocadillos, pastel de frutas, un termo de café. Pero el cariño le llegó al alma. «Todos estamos pasando por algo», dijo Diane Foster, sirviendo café en tazas. «Lo importante no es lo que ha pasado, sino cómo lo afrontas». «¿Y cómo lo estoy manejando?». Megan intentó sonreír. «Decentemente». Diana le tendió una taza. «Sabes, te he observado a lo largo de los años. Vi cómo te desvanecías lentamente a su alrededor, cómo perdías tu chispa, y ahora está volviendo». Después de clase, Megan fue a la agencia inmobiliaria. Decidió que había llegado el momento de buscar un lugar propio. La casa de su padre había sido un refugio maravilloso, pero ella necesitaba su propio espacio. El agente inmobiliario le mostró algunas opciones, y una le gustó especialmente: un pequeño piso en una casa antigua cerca de la universidad, con techos altos y grandes ventanas. «Este sería un buen sitio para poner un caballete», dijo, de pie junto a la ventana. Ashley la miró sorprendido. «¿Quieres volver a pintar?». Megan asintió. Había abandonado la pintura después de casarse. Randall pensaba que era una pérdida de tiempo. «Eres profesora de arte. ¿Por qué querrías pintar tú misma?», dijo él. Y ella le creyó, guardó las pinturas y el cuaderno de bocetos en el armario. Un fin de semana, Ashley y ella fueron a la tienda de materiales de arte. El olor de los óleos, la trementina y los lienzos frescos la mareó casi físicamente. Había pasado tanto tiempo. Megan compró todo lo que necesitaba, gastando más de lo que había planeado, pero por primera vez en mucho tiempo era dinero gastado en sí misma. Por la noche, su padre la llamó para comunicarle que Randall había firmado todos los papeles. Intentó regatear. Padre podía oír el desprecio en su voz. Pero enseguida se dio cuenta de que no tenía elección. «Mañana se va a Florida»,
a visitar a una tía abuela. Prometió no volver a molestarte. Megan estaba sentada en su antigua habitación, colocando sus nuevos pinceles y tubos de pintura. Sobre la mesa había un boceto, el primero que hacía en 5 años. No era nada especial, solo una vista desde la ventana, pero tenía un aire fresco, como si estuviera mirando el mundo con ojos nuevos. El collar brillaba sobre el tocador. Ahora se lo quitaba por la noche y lo guardaba cuidadosamente en una caja de terciopelo. Ya no era un símbolo de pérdida o de lucha, solo una hermosa joya con una historia de la que ella misma formaba parte. La señora Parker llamó a la puerta en silencio, trayendo té y galletas caseras como cuando era niña. «Mañana haremos una limpieza general de tu nuevo piso», dijo. «Ya lo he arreglado con la empresa de limpieza». Megan quiso objetar que podía arreglársela sola, pero vaciló. Aceptar ayuda también formaba parte de la recuperación, como aceptar que a veces no puedes hacerlo todo sola, como darse cuenta de que pedir ayuda no es debilidad. Por la noche tuvo un sueño extraño. Estaba delante de un lienzo en blanco y los colores se extendían sobre él, creando un cuadro. Cuando se despertó, estuvo pensando en el sueño durante un buen rato, sacó un álbum y se puso a pintar. Resultó ser un autorretrato, un poco insegura, con una ligera tristeza en la mirada, pero con una sonrisa apenas perceptible en la comisura de los labios. Era como dar los primeros pasos tras una larga enfermedad, un poco insegura, pero cada día más firme. Dicen que el tiempo cura, pero Megan empezaba a darse cuenta de que no es el tiempo el que cura, sino lo que haces con él. ¿Cómo llenas el vacío? ¿Cómo aprendes a confiar de nuevo, en primer lugar, en ti misma? La escuela privada de arte Atrium estaba situada en una antigua mansión con amplios ventanales y espaciosas salas. Megan llevaba 4 meses dando clases allí. Le habían ofrecido el puesto tras una exitosa exposición de los trabajos de los alumnos en la universidad. El sueldo era más alto y las clases más reducidas, lo que le permitía prestar más atención a cada alumno. Ese día se quedó hasta tarde, ayudando a los estudiantes de secundaria a preparar su proyecto de graduación. Sophie Chang, una de sus alumnas con más talento, estaba trabajando en una serie de retratos al estilo de los maestros antiguos, y Megan estaba absorta explicándole las sutilezas de la luz y la sombra. Al salir de la escuela al atardecer, decidió ir a la pequeña cafetería de la esquina, que solía ser tranquila y tenía buen café. El timbre de la puerta tintineó melodiosamente. Megan pidió un café con leche y se sentó junto a la ventana, sacando su tableta para mirar las obras de arte del grupo Junior. El timbre tintineó, y por el rabillo del ojo captó un movimiento familiar. Randall. Él tampoco reparó en ella de inmediato. Se detuvo ante el mostrador y contó el cambio en la palma de la mano. Su traje, antaño caro, colgaba de una bolsa, su barba incipiente se había convertido en una barba descuidada y no quedaba ni rastro de su antiguo aspecto lustroso. Megan se quedó helada, pero no de miedo o excitación, sino más bien de sorpresa. Sabía que había vuelto a la ciudad. Su padre le había dicho que a Randall no le habían ido bien las cosas en Florida, pero no había pensado mucho en él en los meses transcurridos desde entonces. Randall se dio la vuelta con un vaso de papel en las manos y por fin la vio. Algo brilló en sus ojos, ya fuera reconocimiento o vergüenza. Se acercó a su mesa, pero se detuvo a medio camino. «Hola», dijo con voz ronca, como si estuviera resfriado. Megan asintió sin apartar los ojos del portapapeles. Podía olerlo, una mezcla de cuerpo sucio, alcohol barato y desesperanza. «He oído que ahora das clases en el Atrium». Se movió de un lado a otro. «Es una buena escuela, prestigiosa». «Sí», finalmente levantó la vista. «¿Qué necesitas, Randall?» Él se hundió en la silla frente a ella sin esperar invitación. Sus manos temblaban, escupiendo café. «He estado pensando en nosotros, en cómo las cosas podrían haber sido diferentes. Si yo no hubiera... Si tú hubieras...» «No lo hagas». Megan sacudió la cabeza.
No lo hagas. Tengo un plan. Se inclinó más cerca y ella se apartó involuntariamente. Puedo arreglar las cosas. Hay una pequeña inversión y... Randall empezó a recoger sus cosas. Para, estás haciendo de las tuyas otra vez. No, no lo entiendes. Es una verdadera oportunidad. Conozco a un hombre. Megan se puso de pie. Otros clientes ya las estaban mirando. La camarera que estaba detrás del mostrador cogió discretamente el teléfono, al parecer preparándose para llamar a seguridad. Adiós, Randall, se dirigió a la salida. Espera. Se levantó de un salto, derramando el resto de su café. Me he cambiado. Megan no se volvió. Subió al coche y arrancó el motor. Su figura destelló en el espejo retrovisor mientras permanecía en la acera, encorvada bajo la llovizna, diciendo algo en silencio. En casa, se duchó con agua caliente durante un buen rato, como si quisiera lavarse ese encuentro accidental con el pasado. Luego se puso su bata favorita y se instaló en su estudio, una habitación espaciosa donde tenía su escritorio bajo una lámpara de pantalla verde y un caballete junto a la ventana. Sobre el escritorio había una pila de documentos, prospectos de varios cursos de desarrollo profesional. El director del Atrium le había sugerido que se hiciera cargo de una nueva área, arteterapia para adolescentes. Requería formación adicional y Megan acababa de elegir un programa. Cogió uno de los prospectos, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la reunión de hoy. No al propio Randall, sino a cómo se sentía ella. No había dolor, ni ira, ni siquiera compasión. Solo un ligero desconcierto, como si hubiera conocido a un personaje de un libro leído y olvidado hacía mucho tiempo. Ashley había traído los libros prometidos sobre la psicología del arte. Su amiga se dio cuenta inmediatamente de su estado. ¿Qué pasa? Megan le contó lo de la reunión. Ashley negó con la cabeza. Dicen que está intentando alguna estafa otra vez. No encuentra a nadie con quien asociarse. Su reputación está manchada. Eso ya no me concierne. Megan sirvió el té en las tazas. Tengo mi propia vida. Hablaron hasta bien entrada la noche, del nuevo plan de estudios, de la última exposición en la galería de la ciudad, del próximo viaje a una conferencia en Chicago. Las conversaciones habituales de gente corriente cuyas vidas seguían su curso. Antes de irse a la cama, Megan miró el correo. Le había llegado una invitación para participar en un programa artístico de verano para niños superdotados. Una vez había soñado con hacer algo así, pero Randall siempre había encontrado razones por las que era una mala idea. Ahora nadie podía detenerla. Escribió una breve respuesta aceptando participar y cerró el portátil. Al otro lado de la ventana, la ciudad nocturna bullía. En algún lugar a lo lejos parpadeaban las luces de neón del centro. En el piso de al lado alguien tocaba el piano tranquilamente. Una tarde cualquiera de un día cualquiera, en la que no había lugar para los fantasmas del pasado. Las comidas de los domingos en casa de su padre se habían convertido en una nueva tradición para Megan. La señora Parker cocinaba invariablemente algo especial y ponía la mesa en el pequeño comedor, más acogedor que el salón delantero. Esta vez había un asado en la mesa, el plato favorito de su padre. Harrison parecía inusualmente relajado con su jersey casero. Estaba sirviendo vino en copas sin prisa, y Megan observó cómo el gris le había plateado los bigotes en los últimos meses. «A tu madre también le encantaban las cenas de los domingos», dijo bruscamente, dejando la botella a un lado. Es cierto que cocinaba ella sola, no confiaba su cocina a nadie más, ni siquiera a la señora Parker. Megan miró a su padre sorprendida. Rara vez hablaba de su madre como si fuera demasiado doloroso. Pero hoy algo había cambiado en su humor. «Sabes, no es que siempre haya sido tan cierto», sonrió Harrison. «Hice muchas estupideces cuando era joven. Tu madre me sacó de una historia bastante oscura. Nunca la contaste. No quería que lo supieras,
pero ahora podría ser un buen momento. Le dio un sorbo a su vino. Empecé como abogado en un bufete pequeño. Mucha ambición, poca experiencia. Entré en contacto con gente que me ofreció dinero fácil, ayudarme a sortear la ley en un caso. Casi acepto. Megan escuchó, olvidándose del enfriamiento del almuerzo. Su padre nunca hablaba de su pasado, solo de los áridos datos de su biografía. Tu madre era secretaria del juzgado en aquella época. De alguna manera se enteró. Ella vino a mí, puso una carpeta de pruebas en mi escritorio y dijo, «O paras ahora, o llevaré esto al juez yo mismo». ¿Y le hizo caso? No de inmediato. Al principio me enfadé. ¿Cómo se atreve a decirme cómo tengo que vivir mi vida? Pero no se echó atrás. Dijo que me veía como algo más que un abogado corrupto. Era la única que creía que podía llegar a ser lo que llegué a ser. Harrison guardó silencio un momento, mirando por la ventana. Cuando me hablaste de Randall, me acordé de mí mismo entonces. Igual de engreído, pensando que podía engañar al sistema. Pero tu madre, ella podía ver a través de la gente, igual que tú. Yo no vi a través de Randall, objetó Megan en voz baja. No, lo hiciste, solo que no quería admitirlo. También me viene de mi madre. Siempre intentaba encontrar lo bueno en la gente, darles una oportunidad. Se quedaron en silencio un momento. La señora Parker recogió en silencio los platos fríos y sacó el postre. Tarta de manzana, otro saludo del pasado. ¿Sabes qué más le gustaba a tu madre? Harrison sonrió. La enseñanza. Organizaba consultas jurídicas gratuitas para los desfavorecidos. Decía que el conocimiento debía estar al alcance de todos. Sí, lo recuerdo. Solía reunir a la gente en el centro comunitario los sábados. Hoy en día lo haría por internet. Papá dio un golpecito con el dedo en la mesa. Por cierto, vi tus clases en la universidad. Te pareces mucho a ella. Tienes el mismo don para explicar las cosas complicadas con sencillez. ¿Estuviste en mis clases? Megan miró a su padre sorprendida. Las grabaciones. Los envía tu director. Y esto podría funcionar a mayor escala. Todo está en línea ahora. Hablaron hasta bien entrada la noche. Su padre le contó anécdotas de su juventud, no solo errores, sino también triunfos, de cuando conoció a su madre, de sus primeros pasos en la profesión. Era como si Megan volviera a conocerlo, no como un juez estricto y exitoso, sino como un hombre que también había encontrado su camino, cometido errores, se había levantado y había seguido adelante. Ya en la puerta, la detuvo. ¿Sabes lo que me ha enseñado la vida? Los errores no son el final, forman parte del viaje. Lo importante es girar a tiempo en la dirección correcta. Megan abrazó a su padre. Rara vez se permitían tales muestras de afecto, pero hoy era un día especial, un día en el que el pasado les ayudaba a comprender mejor el presente. La idea del curso online no abandonaba a Megan. Empezó de forma sencilla. Diseñó las primeras clases basándose en su experiencia docente, pero pronto se dio cuenta de que hablar delante de una cámara no era lo mismo que enseñar en un aula. El primer intento de grabación fue un desastre. Megan instaló la cámara en su despacho y preparó su presentación, pero en cuanto pulsó el botón de grabación, empezó a tartamudear y a mezclar palabras. Tras su 10º intento de grabar la introducción, llamó a Ashley desesperada. «Necesitas un cámara en condiciones», le dijo su amiga tras repasar las tomas fallidas. «Y luces, y el sonido, y un editor. Es solo un curso educativo, no un documental. Cualquier bloguero filma con mejor calidad hoy en día. Conozco a alguien en el centro de medios de la universidad, Mark Donovan. Él te ayudará». Mark resultó ser un tipo bajito y barbudo con la malsana costumbre de hacer clic constantemente con el bolígrafo. Pero cuando llegó el momento del trabajo, se transformó. Empezó a hablar con profesionalidad y al grano. «Hay que hacer bien la presentación», explica mientras se pasea por el despacho de Megan. «Segmentos cortos, estructura clara, elementos visuales.
Y lo más importante, tu personalidad. La gente tiene que sentir que está hablando con una persona en directo, no escuchando un audiolibro. El trabajo bullía. Megan reescribió conferencias, adaptándolas al formato en línea. Mark montó el equipo y le enseñó a trabajar delante de la cámara. Ashley ayudó con las presentaciones. Diane Foster sugirió incorporar al curso elementos prácticos para los estudiantes. El rodaje tuvo lugar por las tardes, cuando la escuela estaba tranquila. Megan se fue acostumbrando poco a poco a la cámara, aprendiendo a hablar de forma más concisa pero sin perder la profundidad del material. Mark resultó ser un director exigente, obligado a repetir tomas hasta conseguir el resultado deseado. Aquí hace falta una pausa, decía. Y aquí sonríe. Imagina que estás hablando con un estudiante de verdad. El montaje llevó más tiempo que la propia filmación. Mark enseñó a Megan las nociones básicas del software, pero casi todo lo hizo él mismo, a veces trasnochando. El primer módulo del curso se publicó en la plataforma educativa 3 semanas después. Megan estaba nerviosa, comprobando su correo electrónico cada 5 minutos en espera de comentarios. El primer comentario fue de un estudiante de Seattle. Por fin alguien me explica la diferencia entre barroco y rococó de una forma que entiendo. Gracias por los magníficos ejemplos y las claras explicaciones. Le siguieron otros. Los estudiantes comentaron la accesibilidad de las explicaciones, la calidad de los materiales visuales y la forma amena de la presentación. Les gustaron especialmente los ejercicios prácticos que Megan ideó para cada tema. El director del colegio, tras ver los comentarios iniciales, la llamó para verla. «Es un proyecto interesante», dijo. «Podríamos integrarlo en nuestro programa, dar a los alumnos acceso a las grabaciones para que se preparen y, por supuesto, promocionar el curso en plataformas externas». Megan no esperaba tanto apoyo. Pensó que tendría que argumentar la necesidad del aprendizaje en línea, pero el director se le adelantó. «La educación moderna tiene que ser flexible», explicó. «No podemos ignorar la tecnología. Tu curso podría ser un proyecto piloto». El trabajo en los siguientes módulos fue más rápido. Megan ya se sentía más segura delante de la cámara. Aprendía a estructurar el material con más eficacia. Mark estaba introduciendo nuevas soluciones técnicas, experimentando con formatos. El número de suscriptores crecía. Entre ellos, no solo había estudiantes, sino también personas de diversas profesiones interesadas en el arte. Crearon una comunidad en línea donde discutían los temas del curso, compartían sus impresiones y hacían preguntas. Ashley, mirando las estadísticas, silbó. «Y te estás convirtiendo en una estrella de Internet». «¿Qué estrella?», le quitó importancia Megan. «Solo hago mi trabajo en un nuevo formato». Pero en su interior sentía satisfacción. Era su propio proyecto, creado desde cero, sin la dirección ni la presión de nadie. Tomaba sus propias decisiones, elegía su propia dirección, era responsable del resultado. Su padre, después de ver algunas conferencias, solo asintió. «Tu madre estaría orgullosa de ti. Siempre decía que una verdadera profesora encontraría la manera de llegar a los alumnos, aunque tuviera que inventar algo nuevo». El tiempo pasó volando mientras montaban el siguiente módulo del curso. Mark le estaba enseñando a Megan un nuevo programa de procesamiento de vídeo, sentado inusualmente cerca de ella y explicándole el significado de cada botón. Olía a café y a algún tipo de perfume especiado. Megan se sorprendió a sí misma escuchando no tanto la explicación como el sonido de su voz. Una llamada interrumpió la lección de edición. Era un número desconocido, pero Megan contestó. La costumbre de los profesores de estar siempre en contacto. «Megan, soy Sarah Preston, la hermana de Randall». Megan se apartó del ordenador sintiendo que sus hombros se tensaban. Mark, al notar el cambio de humor de ella, fingió estar completamente absorto en su trabajo, pero ella vio que le temblaba la mano que tenía sobre el ratón del ordenador. «Sé que has terminado»,
La voz de Sara sonaba cansada. Pero deberías saberlo. Randall tiene problemas. Se metió con unos estafadores y perdió todo su dinero. Vive en un motel a las afueras de la ciudad. Bebe. Dice cosas raras. Megan se quedó callada, mirando fijamente la pantalla del monitor donde se había congelado un fotograma de su conferencia. Allí estaba ella sonriendo, explicando algo a los estudiantes. Preguntó por ti, continuó Sara, sobre tu padre. Parece que tiene planes. Sara. Megan por fin encontró las palabras. Te comprendo, pero no puedo hacer nada para ayudarte. Lo comprendo. Solo ten cuidado. Y si lo ves, llamaré a la policía, dijo Megan con firmeza. Llamaré a la policía enseguida. Se hizo el silencio en el estudio después de la llamada. Mark le tocó suavemente el hombro. ¿Te apetece un café? Bajaron a la cafetería, vacía a esas horas de la noche. Mark trajo 2 tazas y bollería. Recordaba de algún sitio que a Megan le gustaban los eclairs. «Sabes, estuve casado», dijo bruscamente, removiendo el azúcar. «No por mucho tiempo. Ella era una persona complicada. Me sentí culpable durante mucho tiempo, intentando ayudar». Megan levantó la vista. Mark ya no chasqueaba el bolígrafo, señal inequívoca de que hablaba en serio. «¿Y qué hiciste?» «Fui a un consejero. Resultó que mi ayuda solo le impedía enfrentarse a la realidad». Al día siguiente, Megan estaba sentada en el despacho de la doctora Helen Thornton, una mujer mayor de mirada penetrante y voz tranquilizadora. «¿Por qué está aquí?», preguntó la doctora tras un intercambio de saludos. «No sé si debería sentirme responsable», dijo Megan de la llamada, de las palabras de Sara, de sus dudas. «¿Y cómo te sientes realmente?» «Cansada. Estoy construyendo una nueva vida. Tengo un trabajo interesante, proyectos». Tartamudeó pensando en Mark, pero continuó. «No quiero volver atrás en el tiempo». «Entonces, ¿por qué la duda?» «Porque tiene problemas. ¿Podrías qué, exactamente?» Megan abrió la boca y la cerró. «¿Realmente? ¿Qué? ¿Dar dinero? ¿Tener una conversación? ¿Intentar salvar a alguien que no quería ser salvado?» Esa noche grabó una nueva conferencia. Mark jugueteaba con la iluminación, moviendo el mando por costumbre. «Así no cae la luz», murmuró, acercándose. «Probemos». Su mano le tocó distraídamente el hombro, ajustándole el cuello de la blusa. Megan captó su mirada en el espejo. Avergonzado, Mark se apartó. «Lo siento, yo...» «No pasa nada», sonrió ella. «Probemos otra toma». En casa, escribió un breve mensaje a Sara. «Siento lo de Randall, pero no puedo ni quiero involucrarme. Por favor, no vuelvas a llamarme para hablar de ello». Después de enviar el mensaje, abrió el portátil. Tenía que preparar el material para el rodaje de mañana. Un mensaje de Mark parpadeó en la pantalla. «¿Te tomo un café mañana?» Megan sonrió. El pasado estaba en el pasado, y el presente olía a café, a perfume especiado y, por alguna razón, tenía la costumbre de chasquear el bolígrafo cuando estaba nerviosa. La carta de la Universidad de Carolina del Norte llegó en un día normal de trabajo. Megan se estaba preparando para un rodaje cuando vio en el correo una carta de una dirección desconocida. El Departamento de Historia del Arte le ofrecía un puesto de profesora ayudante y la oportunidad de desarrollar su propio programa educativo. Su curso en línea les había llamado la atención y buscaban a alguien que pudiera modernizar el sistema de enseñanza. Mark, al notar su mirada pensativa, dejó la cámara a un lado. ¿Pasa algo? Megan le entregó en silencio el portapapeles. Él leyó, y ella observó su rostro, que lentamente cambiaba la expresión de curiosidad a comprensión. «Es una oportunidad increíble», dijo finalmente, pero de algún modo con demasiada rotundidad. En el despacho del director, la noticia fue recibida con comprensión. «No podemos competir con una universidad de este calibre», negó el director. «Aunque será una pena perderte, pero
¿Qué tal si mantenemos la cooperación en formato online? Papá escuchó las noticias durante la cena. Carolina del Norte. Se estiró pensativo. Tengo buenos conocidos allí. Es una ciudad bonita y tranquila. Bonito centro médico. Tartamudeó y Megan se dio cuenta. Su padre estaba pensando en su edad, en lo lejos que estaría. Aún no lo he decidido, dijo rápidamente. Pero lo decidirás, sonrió él. Veo ese brillo en tus ojos. Es el mismo que tenía tu madre cuando estaba a punto de hacer algo importante. Ashley reaccionó con más emoción. 4 horas de avión. Volaré para verte los fines de semana. Y podrás impartir el curso a distancia. Ahora todo es online. Megan asintió, pero tenía otras cosas en la cabeza. En Mark, que había estado extrañamente callado los últimos días. En cómo se habían quedado hasta tarde editando, en cómo los roces casuales se habían hecho más frecuentes, en cómo había aprendido a adivinar su estado de ánimo a partir de pequeños gestos. Deberías saberlo, le dijo después de otra sesión. Creo que me he decidido. Mark se sentó en la mesa de edición, chasqueando habitualmente un bolígrafo. Lo sé, respondió sin darse la vuelta. Es lo que hay que hacer. No puedes dejar pasar una oportunidad así. ¿Y nuestro proyecto? Seguiremos en línea. Puedo organizar la edición a distancia, no hay problema. Y volaré para rodajes importantes. Ambos se dieron cuenta de que no estaban hablando solo de trabajo, algo desafortunado, algo que apenas había empezado a tomar forma, flotaba en el aire. ¿Sabes?, dijo finalmente Mark, dejando de chasquear el bolígrafo. A veces las decisiones correctas no son las más fáciles, pero son las correctas. Megan se acercó a él y le puso suavemente la mano en el hombro. Él le cubrió la palma con la suya y permanecieron así unos segundos. Voy a echar de menos el clic de tu bolígrafo, dijo en voz baja. Y echaré de menos tu costumbre de corregirte las gafas antes de cada toma. Megan escribió una carta de respuesta a la universidad esa misma tarde. Clara, profesional, de acuerdo y con todos los detalles. El nuevo curso empezaba en 2 meses, tiempo suficiente para terminar los proyectos en curso y organizar la mudanza. En casa, se quedó mirando la ventana durante largo rato, contemplando la ciudad de noche. En algún lugar de Carolina del Norte le esperaba una nueva vida, nuevas oportunidades, nuevos retos. Su teléfono sonó suavemente. Un mensaje de Mark. Mañana rodamos la última unidad. Te traeré tu café favorito. Megan sonrió. A veces las cosas más importantes no se dicen, pero no por ello son menos importantes, como las decisiones que tomamos a medida que avanzamos. El embalaje empezó en el estudio. Megan ordenó metódicamente los armarios, clasificando años de material acumulado. Algunos iban a cajas para la mudanza, otros a carpetas para los archivos, otros a la papelera. Ashley ayudaba, distraída de vez en cuando por algún hallazgo especialmente interesante. ¿Recuerdas este proyecto? Levantó una carpeta con fotos de la primera exposición de estudiantes. Qué nerviosas estábamos entonces. Diane Foster se pasó por aquí después de su última clase. He traído cajas para los libros, y no tengas prisa por tirar viejos apuntes, a veces hay verdaderos tesoros en ellos. En casa, la clasificación de las cosas fue más lenta. Cada objeto le traía recuerdos, la hacía pararse a pensar. Megan sacó del armario una caja de viejos álbumes de recortes que había sacado de casa de sus padres tras la muerte de su madre. En el fondo de la caja había un cuaderno andrajoso de tapas marrones. La letra de su madre, tan familiar y querida, cubría las páginas con trazos nítidos. Resultó ser un diario, no un diario personal, sino el diario de una profesora. Madre escribía sus pensamientos sobre el trabajo con sus alumnos, notas sobre métodos, ideas para las clases. Cada alumno es un universo aparte, escribió.
Nuestro trabajo no consiste en encajonarlo en el marco de un programa, sino en ayudarle a descubrir su propio potencial. Megan leía sentada en el suelo entre las cajas. Sorprendentemente, algunas de las notas de su madre se hacían eco de sus propios pensamientos sobre la enseñanza. Los mismos problemas, la misma búsqueda de soluciones, la misma alegría por el éxito de los alumnos. Mark había traído los últimos materiales editados para el curso. Se detuvo en la puerta, observando el caos a su alrededor. ¿Necesitas ayuda? Juntos ordenaron las cosas. Mark empaquetó metódicamente los libros, deteniéndose de vez en cuando a leer algún título interesante. Megan le habló de su madre, le leyó pasajes de un diario que había encontrado. «Tengo una idea», dijo cerrando otra caja. «Hagamos una edición especial del curso sobre la enseñanza del arte. Usemos las notas de tu madre como base. Será continuidad de la experiencia». En la escuela, mientras tanto, las últimas clases continuaban. Los alumnos sabían de la inminente partida de Megan, y cada lección se convertía en un pequeño acontecimiento. Hacían más preguntas, escuchaban con más atención, como si trataran de ponerse al día en lo que no habían tenido tiempo de aprender antes. En la última clase, Megan habló de arte contemporáneo. Habló de la importancia de no tener miedo al cambio, de cómo cada época aporta algo nuevo, de cómo tradición e innovación se entrelazan. «El arte nos enseña a ver la belleza en el cambio», dijo para concluir la conferencia. «Cada nueva etapa no es un final, sino un principio». La fiesta de despedida se celebró en un café favorito cerca de la escuela, sin oficios ni largos discursos, solo colegas reunidos. Diana trajo su famoso pastel de arándanos, Ashley organizó la música y el director hizo un brindis breve pero cálido. Mark era reservado, pero Megan podía sentir su mirada. Entre ellos quedaban palabras sin pronunciar, pasos sin dar. Tal vez fuera lo correcto dejar aquella ligera sensación de comienzo sin intentar convertirla en algo más. Megan empaquetó la última caja por la noche. Metió el diario de su madre en el bolso. Iría con ella en el avión. Sobre el escritorio había un pendrive de Mark con la versión completa del curso y una carpeta de contactos para trabajar a distancia. El piso vacío parecía desconocido, zumbaba. Megan se sentó junto a la ventana mirando la ciudad de noche. En algún lugar, en la oscuridad, estaba su antigua vida, con sus errores y sus triunfos, sus pérdidas y sus ganancias, y le esperaba una nueva, aún desconocida, pero llena de posibilidades. Su teléfono zumbó en el bolso. Era un mensaje de Mark. «He comprobado el último módulo. Todo está listo. Buena suerte. Y gracias por todo». El campus de la Universidad de Carolina del Norte saludó a Megan en una fresca mañana de otoño. Los viejos edificios de ladrillo rojo cubiertos de uvas silvestres, los caminos bordeados de hojas de colores, los estudiantes con mochilas y portapapeles, todo parecía a la vez desconocido y correcto. Su despacho estaba en la tercera planta del edificio de artes, una sala luminosa con ventanas altas y buena acústica, especialmente importante para grabar las clases en línea. Megan estaba ordenando los libros en las estanterías cuando llamaron a la puerta. «Profesor Jameson, Departamento de Arte Contemporáneo», se presentó una mujer alta con el pelo corto. «Puedes llamarme Helen. He visto su curso, un enfoque muy interesante, sobre todo los trabajos prácticos». Durante la primera semana, Megan conoció a todo el profesorado. Le alegró especialmente que sus compañeros no solo conocieran su proyecto en línea, sino que utilizaran algunos de los materiales en su trabajo. «Tenemos un estudio especial para grabar», le enseñó el director técnico. «El equipo es más nuevo que el de tu antigua escuela, y hay un equipo de especialistas». Megan asintió, pero interiormente se encogió. Estaba acostumbrada a trabajar con Mark, a sus modales poco entusiastas. Los nuevos especialistas eran profesionales, pero diferentes. La primera clase había ido bien.
Los alumnos se mostraron curiosos y preparados, e hicieron preguntas interesantes. Estaban especialmente interesados en la idea de combinar el aprendizaje tradicional con un formato en línea. Es como los dos hemisferios del cerebro, explica Megan. Cada uno funciona a su manera, pero juntos crean una imagen completa. Por las tardes, estaba montando su nuevo piso, pequeño pero acogedor, con vistas a University Park. Desembalaba libros, colgaba cuadros, intentaba acostumbrarse a los nuevos sonidos de la ventana. Su padre llegó sin avisar. Se presentó en la puerta con una maleta y una bolsa de la compra. «He venido a ver cómo te estás adaptando», dijo mientras echaba un vistazo al piso, «y de paso encontrarme con un par de viejos conocidos». Caminaron por el campus y su padre le contó anécdotas de su juventud. Resultó que una vez había estudiado aquí durante un trimestre como estudiante de intercambio. Megan se sorprendió al descubrir que podía hablar con él como nunca antes lo había hecho, abiertamente, sin reticencias. «¿Sabes?», le dijo durante la cena, «tenía miedo de que te fueras por todo el asunto de Randall, que estuvieras huyendo». «Al principio sí», admitió Megan, «pero luego me di cuenta de que no es huir, es seguir adelante». Durante el fin de semana, grabó un nuevo módulo del curso. Los expertos locales resultaron ser profesionales, aunque no era habitual trabajar con ellos. Su teléfono sonó en silencio. Un mensaje de Mark. «¿Qué tal el nuevo estudio? Supongo que todo es supermoderno ahí dentro». Megan sonrió mientras enviaba una respuesta. «Sí, pero falta el clic de tu bolígrafo». Poco a poco, la vida adquirió un nuevo ritmo. Café por la mañana en la cafetería de la universidad, clases, consultas con los estudiantes, trabajo en un curso en línea, paseos vespertinos por el campus, conversaciones con colegas, nuevas ideas y proyectos. Una tarde, mientras ordenaba las últimas cajas, Megan encontró un viejo collar, el mismo con el que había empezado todo. Hacía mucho tiempo que no se lo ponía, como si perteneciera a otra vida. Pero ahora, mirando el delicado tejido a la luz de la lámpara del escritorio, pensó que podría encontrarle un nuevo uso. Al día siguiente llevó el collar a una conferencia. Hablando a los estudiantes sobre la evolución de los estilos en el arte, habló de la importancia de permanecer conectados con el pasado sin dejar que controle el presente. Como cada objeto, cada historia puede adquirir un nuevo significado en un nuevo contexto. Por la noche, escribió a Mark: «¿Podemos hacer un especial sobre la transformación de las formas clásicas en el arte contemporáneo?». La respuesta llegó casi de inmediato. «Estaba a punto de hacer un viaje de negocios en tu dirección. ¿Lo hablamos cuando nos veamos?». Megan miró por la ventana, donde las luces del campus se encendían en el crepúsculo. Nueva ciudad, nuevo trabajo, nuevas oportunidades. Y en algún lugar, en este nuevo mundo, había sitio para todo. Para un viejo collar con una nueva historia, para cursos en línea con especialistas poco convencionales, para un padre que aprendía a dejar IR, para Mark que aprendía a encontrar razones para volar. La vida continuaba, diferente, distinta, pero definitivamente suya.